Bueno, esto fue lo más votado. Si le llega a ir bien a este video, capaz reseñe las dos películas de Sonic o la película de Mario. Además, antes de iniciar el análisis, considero necesario presentar a Walter Lippmann, filósofo e intelectual estadounidense, quien dijo: "Cuando todos piensan igual es que ninguno está pensando", frase realmente importante para poder entender este video al 100%. Sin más relleno, empecemos porque tengo mucho para decir. Antes de pasar a analizar la película en sí, debemos entender el contexto, y aunque usualmente omitiría esto, esta vez es una parte fundamental para comprender el ascenso y caída de esta película. Nadie podrá negar la decadencia actual de la empresa Disney y cómo parecerían estar intentando conseguir el récord mundial por encadenar la mayor cantidad de malas decisiones posibles. Desde su ya clásica hipocresía empresarial diciendo apoyar causas sociales o a ciertos grupos solo para luego apuñalarles por la espalda, pasando por una grave sequía creativa la cual los obliga a vivir de hacer vacías adaptaciones live action de sus clásicos más amados, y finalmente, esa extraña obsesión con cambiarle el color de piel a varios personajes como si eso de verdad ayudara a disminuir la discriminación, y eso que ni estoy mencionando sus fracasos en taquilla. En medio de este debacle solo comparable con la caída del Imperio Romano, sus principales rivales aprovecharon para tomar la delantera, siendo el primero DreamWorks con su excelente secuela El gato con botas 2: El último deseo, una película de la que nadie esperaba nada y nos terminó sorprendiendo a todos. Un año después, el estudio Illumination haría lo propio con la película animada de Super Mario Bros., siendo no solo un exitazo entre la base de fans, sino también reventando la taquilla con una ganancia ultra desproporcionada en comparación con su ínfimo presupuesto. Mientras todo esto tenía lugar, Disney no paraba de darse de cabezazos contra la pared de la realidad, primero fracasando estrepitosamente con su live action de Pinocho y luego terminándose de hundir con el live action de La Sirenita, el cual, si bien consiguió recuperar lo recaudado, no estuvo ni cerca de la ganancia esperada y por lo tanto fue considerada un fracaso de taquilla. Al mismo tiempo que tal desastre tenía lugar, DreamWorks volvió a la carga con un tráiler y entonces esta fue el primer tráiler de la película Krakens y Sirenas. Conoce a los He-Man, y no les voy a mentir, esta cosa rompió internet, memes por doquier, la regla 34 trabajando a full y fanarts inundaron todas las redes. Esta película fue inflada como la máxima humillación a Disney e incluso nació el rumor de una posible demanda por parte del monopolio de la rata hacia DreamWorks por disque robarse un personaje. Fuera como fuera, Krakens y Sirenas ya tenía un estatus de culto sin siquiera haber salido, lo cual puede jugar en contra, y sí que le jugó en contra porque al momento de su salida no le pudo ir peor. A partir de aquí ya todos sabemos lo que pasó. A la película no le pudo ir peor en taquilla, ni llegó a recuperar lo invertido incluso cuando su presupuesto fue inferior al de la película de Super Mario Bros. Y básicamente todo internet la destruyó. Pero, ¿realmente es tan mala como todos dicen? Bueno, vamos a descubrirlo ahora mismo. Momento para recordarles que esto no es un canal de resúmenes. Asumiré que si estás viendo este video es porque ya viste la película y por lo tanto pasaré a analizar sus fallas y aciertos. Esta vez DreamWorks nos presenta las aventuras de Ruby He-Man, una chica calamar la cual vive en un pueblo costero con su familia. Su padre es un creador de figuras enfrascadas, su madre una vendedora inmobiliaria y su hermanito es bastante bueno en los deportes. Y aquí es donde aparece el primer problema. Si vieron el tráiler seguro esperarán la historia de una chica descubriendo sus verdaderos orígenes y aceptando quién realmente es, pero cuanto más avanza la película la trama empieza ligeramente a torcerse hacia un conflicto familiar debido al choque de pensamientos entre Ruby, su madre y su abuela. Aquí es cuando debo hacer un paréntesis. Yo personalmente odio las tramas de trauma generacional y no se confundan, entiendo perfectamente que muchos sufren de eso, siendo realmente horrible ver que tus propios padres no apoyen tus ideas o proyectos solo por no entenderlos o porque ellos mismos no pudieron lograrlo. Pero siento que el cine sobreexplotó ese tema con una fórmula repetitiva que ya terminó de cansar al público,
Mientras veía Krakens y sirenas no podía evitar sentir que estaba viendo Turning Red bajo el agua. Aún así, mientras la película de los pandas rojos me cansó hasta el punto donde adelantaba fragmentos enteros solo para terminar de una vez. En este caso fue una experiencia un poco más llevadera, y no creo que se deba a que esta vez vi la peli con unos amigos, sino a cómo supieron llevar este ultra recontra quemado argumento. Para que se hagan una idea, si bien existe un claro trauma generacional en la familia Hillman, realmente no se le da mucha importancia a eso, y a diferencia de Disney con Turning Red, aquí no se intenta poner como la mala a la madre o a la abuela de Ruby. Desde el principio hay una villana definida con un plan en marcha, con el conflicto familiar dejado solo para momentos muy puntuales, además de ahorrarse el típico tramo del malentendido solo existente para alargar la trama artificialmente. Vamos que esta película dura hora y media, lo típico en cuanto a duración se refiere. En líneas generales DreamWorks se las arregló para que la película se sienta como un viaje genérico pero disfrutable y no un panfletazo tipo yo tengo razón por ser joven y tú no por ser viejo. Además, por algún motivo aparte de hacer una referencia a Godzilla, la película finaliza con una batalla de kaiju submarinos en la costa, lo cual quieran o no fue espectacular, aunque se echan en falta algunos efectos extra como la ralentización de frame ya vista en El gato con botas 2. Por otro lado, tenemos los personajes, y aquí hay otro problema, a medias pero ahí está. La mayoría de los personajes son humanos ridículamente genéricos y parecen modelos sobrantes de mi villano favorito, siendo las únicas excepciones la familia Hillman, Chelsea, el Capitán Gordon más por su personalidad que su aspecto, y finalmente Merlin Adams. Todos los demás personajes sin excepción, incluyendo al interés amoroso de Ruby, son ultrapasables y no resisten más de media hora en tu mente antes de desvanecerse en el absoluto olvido. Ya dicho esto, veamos qué tienen de especial los personajes que sí valen la pena recordar. La relación de Ruby con su familia es la típica de cualquier familia de clase media, con una dinámica de fragmentación donde por un lado tenemos el conflicto de Ruby y su madre, quienes tienen opiniones diferentes sobre lo que realmente significa ser un Kraken. Mientras en segundo plano están el padre, el tío y el hermanito en una graciosa subtrama donde intentarán sabotear al Capitán Gordon para que este no dé caza a Ruby en su forma Kraken. Finalmente la abuela, aunque prominente en peso argumental, se limita a ser una especie de anciana sabia y no toma un papel activo sino hasta que Ruby solicita su ayuda para aprender a usar sus poderes. Breve mención para el Capitán Gordon, quien aunque presentando un diseño genérico lo compensa con su personalidad, siendo un experimentado navegante con una obsesión por el legendario Kraken. Aunque esta obsesión no le impide llevar una vida normal, ganándose el sustento como un guía turístico y haciendo videos en stream junto a su inseparable cangrejo mascota. A pesar de ser más que nada un alivio cómico, eso no le impide ser una verdadera amenaza, casi teniendo éxito en la captura de Ruby, la cual fue frustrada por la inesperada intervención de Chelsea y la sirena. Y aquí es cuando llegamos a la villana de la película. Chelsea Nerissa es una auténtica bomba de carisma, presumida y algo arrogante pero también elocuente y manipuladora. Su diseño está directamente tomado de la sirenita clásica pero con la personalidad de la propia empresa Disney incrustada en cada una de sus escamas. Ella realmente no tiene problemas en acaparar la atención en el colegio o manipular a Ruby fingiendo una amistad solo para conseguir sus objetivos, y aunque recicle en cliché del villano que se hace pasar por bueno, al menos ella no se redime, manteniendo esa personalidad narcisista y superada incluso después de su caída. Si esta película es más llevadera que Turning Red es en gran parte por la química entre Ruby y Nerissa, siendo la primera inocente con un perfil bajo mientras la segunda es una de esas personas superadas pero que realmente no puedes odiar. Si tuviera que tirar un ejemplo, la compararía con Jack el guapo de la saga Borderlands. Ya habiendo hablado de todos los personajes, solo queda la protagonista. Ruby Hillman es un personaje el cual no destaca mucho por su personalidad, sino más bien por su diseño y cómo se trabaja con él. Al tratarse de un cefalópodo, Ruby no posee huesos, por lo que su gesticulación corporal suele ser directamente caricaturesca y ultra flexible, además de poseer un gran repertorio de expresiones faciales, siendo algunas de ellas bastante cómicas. La película es consciente de esto, sabiendo mezclar perfectamente estos atributos con la hiperactividad característica de una típica adolescente.
El hecho de que Ruby sea un personaje el cual agrade a todos independientemente del fracaso de su cinta habla bastante sobre el esfuerzo para conectar con la audiencia en comparación a, una vez más, Turning Red y su insoportable protagonista. Finalmente y el último punto que quiero analizar es su apartado técnico. No hay mucho que decir aquí, realmente se ve bien, aunque donde realmente destaca es en las escenas bajo el agua. Dios mío, desde Subnautica que no veía profundidades tan hermosas y por suerte a diferencia de la Sirenita 2023, aquí sí se puede ver bien sin necesidad de subir el brillo al 500%. Destaco por encima de todo las corrientes marinas donde descansa el tridente con ese efecto multicolor el cual representa perfectamente la velocidad de estas poderosas mareas. Y el Palacio de los Krakens, si Ruby en su forma de Kraken ya empequeñece incluso a los edificios de su pueblo, no me imagino lo colosal de esta estructura la cual deja a la propia Ruby transformada como una simple humana, realmente un excelente trabajo de proporción. Por otro lado, el pueblo y las demás locaciones terrestres no destacan por nada en especial, y más allá de verse atractivos y coloridos a la vista no tengo nada que decir sobre ellos, es un pasable y nada más. Como última cosa a destacar de este apartado, son esos curiosos fondos animados que aparecen cuando un personaje expone algo, realmente hace que la película se sienta en movimiento incluso cuando se está haciendo algo tan simple como explicar algo. Ya habiendo visto lo que la película tiene para ofrecer, quiero alejar un poco más la lupa y hablar sobre el panorama general. Y aquí es donde nuestro felino español favorito entra en escena. Pues aunque no lo parezca, esta película fue una de las muchas razones del odio hacia Krakens y sirenas. No lo malentiendan, esta película es perfección absoluta y ese es el problema en sí. Tomen en cuenta lo siguiente, durante un tiempo DreamWorks realmente no produjo nada que valga la pena destacar, es más se volvió hacia el lado oscuro del cine puramente comercial y genérico con cintas totalmente olvidables como Trolls, o las dos entregas de Un jefe en pañales. No fue hasta el lanzamiento de Los tipos malos cuando se empezaron a dar señales del resurgimiento de esta empresa, señales que serían confirmadas con el lanzamiento del Gato con Botas 2 y el posterior anuncio de Shrek 5. Por fin el durmiente se había despertado y siento como más de uno, por no decir todos, esperábamos que la película de Ruby siguiera esa línea de subvertir cuentos e historias clásicas en lugar de copiar algo que la propia Disney copiaría poco tiempo después pero cambiando los furros por elementos. Quizás si esta película se hubiera lanzado entre Los tipos malos y El gato con botas 2 hubiera sido algo mejor aceptada, todavía estarían las comparaciones con Turning Red pero al menos la pobre Ruby no tendría que cargar con el estigma de estar a la sombra de una de las mejores películas animadas de la historia. ¿Por qué creen que DreamWorks lanzó el primer tráiler tanto tiempo antes? Era obvio cómo se dieron cuenta que el proyecto era insostenible y por eso no tuvieron mejor idea que unirse al mame de internet mientras convertíamos en suya a la sirenita de Disney, cosa que le salió al revés porque solo se terminó inflando aún más una película la cual realmente no era ni por asomo el proyecto más ambicioso del estudio. Para ir cerrando el análisis, Krakens y sirenas, Conoce a los He-Man es una película la cual obviamente no puede competirle a los colosos de DreamWorks, pero sigue estando muy por encima de la basura producida por este mismo estudio, y por la competencia. Sirve bastante bien para entretenerte una tarde si no tienes nada mejor que hacer. Mi calificación final es un 6,5, personajes y concepto totalmente desperdiciados. Y antes de cerrar, se preguntarán, ¿por qué me gustó tanto esta película? Bueno, quizá la principal razón de por qué puedo disfrutar de esta película sin muchos problemas a pesar de su gran cantidad de defectos es por tocar un tema que me apasiona desde muy pequeño. Ya en mi niñez siempre fui un gran fan de la fauna marina y todo empezó gracias a la serie animada de este caballero quien tristemente ya no está entre nosotros. En mi adolescencia conocí la saga de películas Piratas del Caribe terminando de consolidar mi pasión por el océano, sus formas de vida y sus leyendas. Y eso sin mencionar los videojuegos o las experiencias personales, ahí sí nos quedaríamos todo el día. Si como a mí te gusta el mar o las leyendas que este envuelve, recomiendo que le des una oportunidad, capaz y también te termine gustando. Sin nada más que decir, como siempre me despido con el saludo genérico. Suscríbanse, denle al botón de like y digan cuál es su animal marino favorito. Nos vemos, yo me voy a jugar Subnautica.
Warning, entering ecological dead zone. Adding report to databank.